Pasé años escondida en un sótano mientras mi hermana se hacía pasar por mí. Mis padres siempre dijeron que solo tenían suficiente amor para una hija, y lo decían literalmente, tan literalmente que mi hermana y yo pasamos 15 años turnándonos para ser su hija, mientras la otra vivía en el sótano fingiendo que no existía. Necesito explicar cómo funcionó esto porque suena imposible hasta que lo entiendes. Mi hermana Estela nació 11 meses después que yo. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos verdes, el mismo cuerpo pequeño, parecíamos casi idénticas. Y mis padres vieron a dos bebés y decidieron que el universo había cometido un error que ellos debían corregir. Así que crearon un sistema. El primero de cada mes, una de nosotras se convertía en Sofía, su hija. La que iba a la escuela dormía en una habitación, existía. La otra se mudaba al sótano con un saco de dormir y desaparecía. Compartíamos una vida, un expediente escolar, un archivo médico, un nombre. El mundo exterior nunca supo que éramos dos. Así que les voy a contar cómo fue vivir como media persona. Cómo Estela se colaba al sótano después de que nuestros padres se dormían y me susurraba en la oscuridad sobre la vida que me estaba perdiendo. Cómo llevamos diarios documentando cada mentira, cada cambio, cada momento en que teníamos que pretender ser la otra. ¿Y qué pasó cuando me enfermé durante un mes libre y comencé a vomitar sangre? Y mis padres decidieron que la solución más fácil era hacer permanente su fantasía de una sola hija. Porque cuando sacaron ese frasco de pastillas y nos dieron 7 días para decidir cuál de nosotras merecía vivir, Estela me agarró la mano y empezamos a planear algo que nunca vieron venir. Los dedos de Estela se envolvieron alrededor de los míos en el sótano oscuro, y su agarre era tan fuerte que podía sentir su pulso acelerado contra mi muñeca. Estábamos sentadas en el piso de concreto con la espalda contra la pared fría, y yo sabía lo que ella estaba pensando porque yo también lo estaba pensando. No íbamos a elegir. No íbamos a dejar que nos pusieran en contra la una de la otra después de 15 años de ser forzadas a compartir una vida. El frasco de pastillas estaba arriba en el botiquín de su baño, esperando que una de nosotras las tomara. Pero teníamos algo que ellos no sabían. Teníamos nuestros diarios. 15 años de documentación escondidos en un hueco detrás del calentador de agua. Cada cambio grabado. Cada mentira que tuvimos que decir escrita con nuestra letra que probaba que existían dos personas diferentes. Por primera vez desde que nos dieron 7 días, sentí algo más que miedo. Sentí rabia. Estela se acercó y susurró que teníamos que esperar a que se durmieran. Y luego descubriríamos cómo usar todo lo que habíamos documentado en su contra. La casa se quedó en silencio alrededor de la medianoche. Escuché la puerta del dormitorio de mamá cerrarse. Luego los pesados pasos de papá en el pasillo encima de nosotras. Y luego nada más que el zumbido del viejo horno. Estela se arrastró hasta las escaleras del sótano y escuchó durante 5 minutos completos antes de regresar y sacar su celular. La luz de la pantalla hacía que su rostro se viera azul en la oscuridad. Sacó los diarios de detrás del calentador de agua, los 7 envueltos en bolsas de plástico para mantenerlos secos, y los extendimos en el suelo entre nosotras. La linterna de su celular nos daba justo la luz suficiente para leer. Abrí el diario más viejo, el de cuando teníamos 5 años, y vi mi letra junto a la de Estela, ambas tratando de escribir el mismo nombre. Sofía. El nombre que nos pertenecía a las dos y a ninguna de las dos. Empezamos a hacer una lista de todo lo que podíamos probar. Cada vez que la escuela llamó a casa por el cambio de comportamiento de Sofía, cada visita al doctor donde los registros médicos no cuadrarían si alguien miraba de cerca, cada vecino que pudo haber notado algo extraño sobre la niña de al lado que parecía una persona diferente cada pocas semanas. La mañana llegó demasiado rápido. Estela tenía que subir y ser Sofía de nuevo, y yo tenía que quedarme aquí abajo enfermando. Pero esta vez se sentía diferente porque teníamos un plan formándose. Tomó fotos de 3 páginas del diario con su celular antes de irse, escondiéndolas en una carpeta que etiquetó como tarea. Escuché sus pasos en las escaleras. Escuché la voz de mamá preguntando por qué se veía tan cansada. Escuché a Estela mentir con fluidez sobre quedarse despierta estudiando hasta tarde. La puerta del sótano se cerró y se aseguró por fuera, como siempre lo hacía durante los días de Sofía. Me acosté de nuevo en mi saco de dormir y sentí que mi estómago se retorcía de dolor. Salió más sangre cuando tosí, más oscura que ayer, y tuve que usar el baño del sótano para limpiarme. Mis manos temblaban mientras abría el agua del lavamanos. 4 días más hasta su fecha límite. 4 días para hacer que esto funcionara. Estela regresó después de la escuela y pude notar por su rostro que había encontrado algo. Sacó su celular y me mostró fotos de documentos que había tomado del archivador de mamá, pólizas de seguro de vida. 3 de ellas, todas a nombre de Sofía Mitchell, nuestra identidad compartida, con mamá y papá listados como las personas que recibirían el dinero. Las pólizas eran de $200 pesos cada una, $600 pesos en total. Las fechas me dolieron el estómago más que la sangre que había estado vomitando. 3 años atrás. Justo cuando empecé a enfermar durante uno de mis meses en el sótano, cuando le dije a Estela que sentía que algo andaba mal dentro de mí y ella les rogó a nuestros padres que me dejaran ver a un doctor, dijeron que no. Dijeron que los errores no reciben atención médica. Y aparentemente habían ido a comprar pólizas de seguro en su lugar, planeando para este momento en que una de nosotras moriría y ellos cobrarían el dinero y aún tendrían a su única hija perfecta. Pasé todo el día 2 vomitando sangre en el inodoro del sótano mientras Estela estaba sentada en la escuela pretendiendo ser yo.
Mi cuerpo se sentía débil y tembloroso y no podía levantarme sin que la habitación me diera vueltas. Pero usé el viejo celular de Estela, el que había escondido aquí abajo para emergencias, para buscar información sobre personas que tenían que reportar el abuso infantil. Los maestros tienen que reportarlo. Los doctores tienen que reportarlo. Y los consejeros escolares tienen que reportarlo, especialmente si ven señales de que algo anda mal con un estudiante. Pensé en Eric Wolf, el consejero de la escuela que Estela había mencionado antes. Me había dicho que él siempre parecía confundido durante sus reuniones, como si no pudiera entender por qué Sofía parecía una persona completamente diferente cada vez que la veía. Había estado allí durante 8 años. 8 años de ver a Sofía cambiar de personalidad cada mes. Probablemente tomando notas sobre ello. Probablemente preguntándose qué estaba pasando. Estela bajó esa noche y le mostré lo que había encontrado. Sus ojos se abrieron de par en par cuando leyó sobre las leyes de denuncia obligatoria. Me preguntó si creía que Eric le creería si le decía la verdad. A la mañana siguiente, Estela fue a la escuela con un plan. Iba a hablar con Eric y ver si había notado algo extraño sobre Sofía a lo largo de los años. Iba a tantear el terreno con cuidado. Ver si era alguien que realmente podría ayudarnos en lugar de pensar que estábamos locas. Me quedé en el sótano sintiéndome más enferma y débil, escuchando la casa crujir encima de mí, contando las horas hasta que regresara a casa. Cuando la puerta del sótano finalmente se abrió esa noche, Estela prácticamente corrió escaleras abajo. Se sentó a mi lado en el saco de dormir y me contó todo. Encontró a Eric en su oficina durante el almuerzo y le preguntó si podían hablar. Le dijo que necesitaba discutir algo serio pero que no podía hacerlo en la escuela. Y le preguntó si alguna vez había notado algo raro en su comportamiento a lo largo de los años. Su rostro cambió cuando ella hizo esa pregunta. Se puso muy callado y muy concentrado, y le dijo que sí, que había notado cosas. Cambios de personalidad, rendimiento académico inconsistente, caligrafía diferente en las tareas. Había estado documentando sus preocupaciones durante 3 años, desde que Sofía de repente empezó a tener problemas en clases en las que antes sobresalía. Esa noche, Estela informó que Eric quería programar una reunión con Sofía y nuestros padres. Una conferencia para discutir el rendimiento académico de Sofía y algunas preocupaciones de comportamiento que había observado. Mamá y papá se pusieron nerviosos cuando Estela se lo dijo en la cena. Los escuché a través del techo del sótano, sus voces tensas y preocupadas, pero no sonaban lo suficientemente sospechosos como para rechazar la reunión. Habían pasado 15 años haciendo que Sofía pareciera normal para el mundo exterior, y no romperían ese patrón ahora, incluso con su plan de asesinato en cuenta regresiva. Papá dijo que irían a la reunión y lo manejarían como siempre manejaban estas cosas, con respuestas ensayadas sobre cambios de humor adolescentes y dificultades de aprendizaje. Mamá estuvo de acuerdo, pero su voz sonaba estresada. No sabían que Eric había estado observando a Sofía durante años. No sabían que había estado armando un archivo de observaciones que no tenían sentido. Pensaban que todavía tenían el control. El día 3 me golpeó fuerte. Me desperté apenas pudiendo moverme. Todo mi cuerpo me dolía y mi cabeza palpitaba. Escuché a mamá y papá peleando arriba, sus voces lo suficientemente fuertes como para filtrarse por las tablas del piso. Papá quería cancelar la reunión con el consejero. Dijo que era demasiado arriesgado, que debían seguir adelante con su plan y olvidarse de guardar las apariencias. Mamá le gritó que cancelar llamaría más la atención que ir. Dijo que habían pasado 15 años haciendo que Sofía pareciera normal, y no podían romper el patrón ahora. No cuando estaban tan cerca de resolver su problema permanentemente. Me acosté en el piso de concreto escuchándolos discutir sobre cuál de nosotras debería morir, y sentí que la rabia ardía a través de la enfermedad en mi estómago. Estaban hablando de asesinar a una de sus hijas como si fuera un problema de agenda que necesitaban resolver. Estela fue a la reunión con nuestros padres a la tarde siguiente. Me quedé en el sótano, demasiado débil para hacer algo más que esperar. Las horas pasaban lentamente. Seguía revisando la hora en el viejo celular, viendo los números cambiar despacio. Cuando Estela finalmente regresó esa noche, parecía asustada y esperanzada al mismo tiempo. Me dijo que Eric había hecho preguntas cuidadosas sobre las calificaciones inconsistentes y los cambios de personalidad de Sofía. Nuestros padres tenían sus respuestas listas, hablando sobre desarrollo adolescente y discapacidades de aprendizaje. Pero el rostro de Eric mostraba que no se lo creía. Había pedido hablar con Sofía a solas y mamá se había negado de inmediato. Se había puesto de pie y había dicho que se iban, que esa reunión era una pérdida de tiempo, y papá la había seguido. Eric los había visto irse con esa mirada intensa en su rostro, y había escrito algo en sus notas justo enfrente de ellos. Estela sacó un pedazo de papel de su bolsillo, el número de celular personal de Eric, escrito con su letra, con una nota que decía que lo llamara si alguna vez necesitaba ayuda con lo que fuera. Ella le había preguntado por qué le estaba dando su número, y él la había mirado muy seriamente, y había dicho que estaba obligado por ley a reportar el abuso sospechado. Le había dicho que había estado documentando preocupaciones sobre Sofía durante 3 años, manteniendo notas detalladas sobre las inconsistencias que había observado, y la reunión de hoy con sus padres solo lo había preocupado más. Nos sentamos juntas en el sótano sosteniendo ese pedazo de papel con el número de Eric, y por primera vez desde que nuestros padres nos dieron 7 días para elegir quién moriría, teníamos algo más poderoso que el miedo.
Teníamos un aliado que había estado armando un caso sin siquiera saber toda la verdad, y nos quedaban 4 días para contarle todo. El día 4 me golpeó más fuerte que cualquier día anterior. Me desperté en el piso de concreto con todo mi cuerpo temblando y el sudor empapando mi ropa a pesar de que el sótano estaba frío. La fiebre hacía que todo se sintiera borroso y lejano, como si me estuviera viendo desde fuera de mi cuerpo. Volví a vomitar, y esta vez había más sangre que cualquier otra cosa, roja oscura y espesa. Y la miré en el inodoro sintiéndome asustada de una manera que no había sentido antes. Mis manos temblaban cuando intenté jalar la cadena, y apenas podía pararme sin que la habitación diera vueltas. Escuché pasos arriba y supe que Estela se estaba alistando para la escuela, haciendo la actuación de Sofía por otro día. Y quise llamarla, pero mi garganta se sentía demasiado áspera para emitir cualquier sonido. La puerta del sótano se abrió y Estela bajó las escaleras rápido, su rostro blanco cuando me vio sentada en el suelo junto al inodoro. Se arrodilló y puso su mano en mi frente, y escuché su respiración entrecortarse. Me dijo que estaba ardiendo, que esto era malo, muy malo, y que necesitaba ir al hospital ahora mismo. Negué con la cabeza porque sabía lo que dirían nuestros padres, pero Estela me agarró del brazo y me jaló hacia las escaleras. Estaba rompiendo la regla más grande que teníamos, reconociendo mi existencia durante su mes de Sofía, y traté de decirle que se detuviera, pero no me escuchó. Llegamos a la mitad de las escaleras antes de que mamá apareciera arriba. Su rostro se endureció cuando nos vio a las dos juntas. Estela comenzó a hablar rápido, diciendo que necesitaba un doctor, diciendo que la fiebre estaba demasiado alta y que había sangre por todas partes, y que esto no podía esperar 3 días más. Mamá bajó las escaleras y vi su mano moverse antes de sentir la bofetada en el rostro de Estela, el sonido seco y fuerte en la escalera. La voz de mamá era fría cuando dijo que los errores no reciben atención médica, que conocíamos las reglas, que Estela estaba siendo egoísta y dramática. Papá apareció detrás de mamá y nos miró con esa expresión cansada como si lo estuviéramos molestando con algo pequeño y molesto. Dijo que en 3 días este problema se resolvería permanentemente de todos modos, así que no tenía sentido gastar dinero en doctores. Estela comenzó a llorar y a suplicar, diciendo que yo podría morir antes de 3 días, y papá simplemente se dio la vuelta y se fue. Mamá agarró a Estela por el brazo y la arrastró de vuelta a escaleras arriba, diciéndole que se preparara para la escuela y dejara de hacer escenas. Me arrastré de vuelta al suelo del sótano y me quedé allí temblando, escuchando a Estela llorar en la cocina encima de mí. La mañana pasó en un borrón de fiebre y dolor. Seguía entrando y saliendo, a veces despierta, y a veces sin estar segura de si estaba soñando. Cuando abrí los ojos, la luz que entraba por la pequeña ventana del sótano había cambiado, y supe que era de tarde, lo que significaba que Estela estaba en la escuela. Me pregunté si estaría sentada en clase fingiendo que todo era normal, o si Eric podría ver que algo andaba mal. Todo mi cuerpo me dolía y no podía dejar de temblar, y comencé a pensar que quizás nuestros padres tenían razón. Quizás en 3 días todo esto terminaría, y yo ya no tendría que sentirme tan enferma. Luego escuché la voz de Estela en mi cabeza de todas esas noches en que se colaba para susurrarme en la oscuridad diciéndome que íbamos a sobrevivir a esto, íbamos a salir. Y me obligué a sentarme, a pesar de que me dolía. Estela regresó de la escuela esa tarde, y escuché sus pasos corriendo por la casa. Bajó al sótano y se sentó a mi lado, y sus manos temblaban mientras sacaba su celular. Me dijo que lo había hecho. Había llamado a Eric desde el baño de la escuela durante el almuerzo, y le había contado todo. Su voz temblaba mientras describía cómo le había explicado todo el sistema. El cambio cada mes. La identidad compartida. El sótano. Los diarios. Las pólizas de seguro. El frasco de pastillas. La fecha límite de 7 días. Dijo que Eric se había mantenido calmado en el teléfono a pesar de que ella estaba llorando, y le había dicho que llamaría a los servicios de protección a menores y a la policía de inmediato. Le había dicho que tenía que ir a casa y actuar normal hasta que llegara la ayuda, que no debía dejar que nuestros padres supieran que algo había cambiado. Pero el rostro de Estela estaba asustado cuando me miró, y dijo que no sabía si podría fingir que todo estaba bien. No conmigo tan enferma, no sabiendo lo que nuestros padres podrían hacer si se daban cuenta de que los había traicionado. Le agarré la mano y le dije que tenía que intentarlo. Solo necesitábamos aguantar una noche más y luego llegaría la ayuda. Ella asintió, pero pude ver el miedo en sus ojos. Cuando Estela subió, escuché la voz de mamá preguntando dónde había estado, por qué llegaba tarde a casa de la escuela. Estela dijo algo sobre quedarse después de clases para hablar con una maestra sobre la tarea. Y la voz de mamá se puso cortante, preguntando ¿qué maestra? ¿Qué tarea? Escuché a Estela tropezar con sus palabras y supe que mamá podía escuchar la mentira. Los pasos de papá entraron en la cocina, y todo se quedó en silencio por un minuto. Luego escuché a papá decirle a Estela que le diera su mochila. Estela dijo que no, y se escuchó un ruido como si algo cayera al suelo. La voz de papá se elevó diciendo que había pedido la mochila y la quería ahora. Escuché cremalleras abriéndose y cosas siendo sacadas, y luego papá dijo algo que no pude escuchar claramente. La voz de mamá se puso aguda y enojada, preguntando quién era Eric, por qué su número estaba en el celular de Estela. Estela intentó decir que solo era el consejero de la escuela, pero mamá comenzó a gritar sobre hijos ingratos arruinando todo, sobre cómo nos habían dado una simple elección, y ni siquiera podíamos hacer eso bien. Escuché los pasos de papá dirigiéndose hacia la puerta del sótano,
y retrocedí a tientas por el piso de concreto hasta que golpeé la pared. La puerta se abrió de golpe, y papá bajó las escaleras rápido, su rostro rojo y enojado. Estela vino corriendo detrás de él, gritándole que se detuviera, que me dejara en paz, y se interpuso entre papá y yo. Papá empujó a Estela a un lado y ella golpeó la pared con fuerza, pero se levantó y lo agarró del brazo. Él sostenía el frasco de pastillas en la mano, y su voz temblaba cuando dijo que habíamos forzado su mano. No podíamos simplemente elegir como él había pedido. Así que él elegiría por nosotras. Estela lo tacleó, y ambos cayeron al suelo de concreto. Ella me gritaba que corriera, y yo intenté levantarme, pero mis piernas no funcionaban bien. Escuché las pastillas esparcirse por el suelo y a papá maldiciendo y a Estela llorando. Me obligué a moverme, gateando hacia las escaleras primero y luego jalándome hacia arriba usando el barandal. Estela todavía estaba luchando con papá, tratando de detenerlo, y yo tropecé escaleras arriba tan rápido como pude. Mamá estaba en la cima e intentó agarrarme, pero la empujé y entré a la cocina. Mis manos temblaban, tan fuerte que apenas podía sostener el teléfono cuando lo agarré de la pared. Marqué el 911 y mamá intentó arrebatarme el teléfono. Luchamos y yo me aferré fuerte, gritando nuestra dirección en el receptor, diciendo que mi padre estaba tratando de matar a mi hermana en el sótano. La voz de la operadora sonó tranquila y firme, diciendo que la policía estaba en camino, diciéndome que me quedara en la línea. Mamá estaba tirando de mi cabello y del cable del teléfono y yo seguía hablando, diciendo por favor apúrense, por favor envíen a alguien ahora. Estela apareció en la cima de las escaleras del sótano con sangre corriendo por su frente de donde se había golpeado con la pared. Me miró y luego a mamá, y ambas nos movimos al mismo tiempo hacia el baño. Entramos y cerramos la puerta con llave y empujamos el mueble delante de ella. Nuestros padres comenzaron a golpear la puerta y papá gritaba que estábamos empeorando todo, que solo debimos haber elegido. Estela y yo nos sentamos en el suelo del baño con la espalda contra el mueble, agarradas de la mano, escuchando a nuestros padres gritar afuera. Mantuve el teléfono presionado contra mi oído, y la operadora siguió hablándome, preguntando si estábamos seguras, diciéndome que la ayuda estaba llegando. Pasaron 8 minutos que se sintieron como horas. Luego escuchamos sirenas afuera, y el golpeteo en la puerta del baño se detuvo. Las voces de nuestros padres cambiaron por completo, y escuchamos a mamá hablar con alguien con esta voz dulce y preocupada, diciendo que no entendía lo que estaba pasando, que su hija Sofía había estado teniendo problemas de salud mental y alucinaciones últimamente. Papá estaba de acuerdo, diciendo que habían estado tan preocupados por ella, preguntando si los oficiales podrían ayudarlos a conseguirle atención psiquiátrica. Escuché otra voz y la reconocí como la de Eric, y él estaba diciendo que tenía documentación, que necesitaba hablar con los oficiales en privado. Más voces llenaron la casa y alguien golpeó la puerta del baño suavemente, diciendo que estábamos seguras ahora, pidiéndonos que saliéramos. Estela y yo nos miramos y lentamente movimos el mueble lejos de la puerta. Abrí la cerradura del baño y Estela y yo salimos juntas. 2 oficiales de policía estaban en el pasillo, junto con una mujer en traje de negocios que se presentó como trabajadora social. Preguntó si estábamos heridas, y le hablé de mi estómago y la sangre, y Estela le mostró el corte en su frente. El rostro de la mujer se tensó cuando nos vio paradas allí juntas, 2 niñas que se veían casi exactamente iguales, y dijo que necesitaba hablar con cada una de nosotras por separado. Me llevaron a la cocina y a Estela a la sala, y durante la siguiente hora respondí preguntas sobre el sistema de cambios mientras un oficial escribía todo. Describí cómo habíamos vivido durante 15 años turnándonos para ser Sofía, compartiendo una vida entre nosotras. Les conté sobre el sótano y el saco de dormir, y cómo habíamos documentado todo en nuestros diarios. Cuando mencioné los diarios, los ojos del oficial se agudizaron y preguntó dónde estaban. Dije que estaban escondidos en la pared del sótano detrás de un ladrillo suelto, y él llamó por radio a otro oficial para que los buscara. La trabajadora social preguntó por las pastillas, y le dije que nuestros padres nos habían dado 7 días para elegir cuál de nosotras moriría. Su mano tembló cuando escribió eso. Preguntó si necesitaba atención médica. Y dije que sí. Había estado vomitando sangre durante semanas, y mis padres no me llevaban a un doctor porque oficialmente yo no existía durante mis meses libres. Inmediatamente llamó a una ambulancia. En la sala podía escuchar a Estela contando su historia a un oficial diferente, e incluso a través de la pared pude notar que estaba describiendo las mismas cosas que yo. Cuando nos volvieron a juntar, el rostro de la trabajadora social parecía enfermo. Dijo que nuestras historias coincidían exactamente, hasta fechas específicas y detalles sobre cambios individuales. Los oficiales habían encontrado nuestros diarios en el sótano, junto con mi saco de dormir, y la evidencia de mi enfermedad en el piso de concreto. Un oficial subió sosteniendo los diarios cuidadosamente con manos enguantadas, y otro oficial trajo el frasco de pastillas que nuestros padres nos habían dado. Escuché la voz de mamá desde el jardín delantero poniéndose fuerte y a la defensiva, diciéndole a los oficiales que todo era un malentendido, que su hija Sofía había estado teniendo problemas de salud mental. Papá estaba de acuerdo, diciendo que habían estado tratando de conseguirme ayuda psiquiátrica, pero luego Eric apareció con una carpeta gruesa de papeles y les dijo a los oficiales que tenía documentación que se remontaba a 3 años mostrando el comportamiento y rendimiento académico inconsistente de Sofía.
Había estado rastreando cada cambio extraño, cada cambio de personalidad, cada ausencia inexplicada. Y había notado todo porque algo se había sentido mal durante años. La trabajadora social miró la documentación de Eric, y luego nuestros diarios, y luego a Estela y a mí paradas juntas. Le dijo a los oficiales que este era el caso de abuso infantil más serio que había visto en 20 años de trabajo social. La ambulancia llegó, y los paramédicos me subieron a una camilla. Estela intentó venir conmigo, pero la trabajadora social dijo que ella también necesitaba ir al hospital por su herida en la cabeza, así que la pusieron en una segunda ambulancia. Mientras me sacaban en la camilla, vi a nuestros padres esposados siendo subidos a coches de policía separados. Mamá estaba llorando y diciendo que todo era un error, pero papá solo miraba al suelo. En la sala de emergencias, una doctora llamada Violeta me examinó, y su rostro se ponía más y más enojado a medida que documentaba mi condición. Dijo que tenía una úlcera sangrante, desnutrición severa y deshidratación tan grave que necesitaba fluidos intravenosos de inmediato. Preguntó cuánto tiempo había estado enferma, y le dije que semanas, quizás meses. Pero mis padres no me daban ayuda porque oficialmente yo no existía durante mis meses libres. Las manos de Violeta se cerraron en puños, y dijo que presentaría un reporte de abuso obligatorio. Y luego me internó en el hospital con seguridad apostada fuera de mi habitación. Estela fue llevada al mismo hospital por su herida en la cabeza, y la pusieron en una habitación pasillo abajo. La trabajadora social vino a entrevistarnos de nuevo por separado para asegurarse de que nuestras historias aún coincidieran. Y cuando lo hicieron, nos miró a ambas con lágrimas en los ojos. Dijo que nos creía, y que se aseguraría de que estuviéramos seguras. En las siguientes horas, más gente vino a hablar con nosotras. Un detective llamado Damián, especializado en casos de abuso infantil, hizo preguntas detalladas sobre las finanzas de nuestros padres. Le conté sobre la póliza de seguro que Estela había encontrado. Y él consiguió una orden para registrar la casa en busca de registros financieros. Más tarde esa noche, regresó y dijo que no solo había encontrado las pólizas de seguro, sino evidencia de fraude que se remontaba a años. Nuestros padres habían estado cobrando beneficios para un niño discapacitado mientras ocultaban la existencia de la segunda, duplicando créditos fiscales y planeando cobrar un beneficio por muerte mientras mantenían a la sobreviviente como Sofía. Los cargos contra ellos seguían creciendo. Abuso infantil, negligencia, intento de asesinato, fraude, conspiración. El detective dijo que estaban detenidos sin fianza porque el juez los consideraba peligrosos para nosotras. Esa noche Estela fue trasladada a mi habitación de hospital, y por primera vez en 15 años dormimos en la misma habitación legalmente. 2 camas, una ventana, sin sótano. Seguía despertando para asegurarme de que ella realmente estuviera allí. Que esto no fuera un sueño del que tendría que despertar de vuelta en el sótano. El hospital me mantuvo durante una semana tratando la úlcera y la desnutrición. Estela también se quedó incluso después de que su cabeza sanó porque la trabajadora social aún no tenía un lugar para nosotras. Pasamos los días hablando de verdad por primera vez sin tener que susurrar en la oscuridad. Nos contamos historias sobre nuestros meses separados, llenando 15 años de vacíos. Aprendí que durante su marzo de hace 3 años había ganado un concurso de deletreo, y ella aprendió que durante mi octubre de hace 2 años había reprobado un examen de matemáticas porque ella había estado aprendiendo material diferente. Éramos 2 personas que habían sido forzadas a ser una, y ahora estábamos aprendiendo quiénes éramos realmente más allá de la actuación de Sofía. Eric nos visitó y trajo nuestros diarios. La policía los había copiado como evidencia, pero nos devolvió los originales. Se sentó junto a nuestras camas y dijo que lamentaba no haber entendido antes, por no haber visto el patrón lo suficientemente claro como para detener esto hace años. Estela le agarró la mano y le dijo que él nos había salvado la vida al documentar todo, y al creerle cuando finalmente dijo la verdad. Eric comenzó a llorar, y dijo que nunca había visto nada como nuestro caso, que había sido consejero durante 15 años, y había pasado por alto tantas señales. Le dije que no había forma de que él pudiera haber sabido porque nuestros padres habían diseñado el sistema para que fuera invisible. Él fue el primer adulto que lloró por lo que nos había pasado, en lugar de por lo que les costamos. En el día 12 después de nuestro escape, la trabajadora social Carolina nos encontró un lugar. Parecía exhausta cuando vino a contarnos, como si hubiera estado luchando mucho para encontrar algo bueno. Dijo que una familia a 2 pueblos de distancia llamada Los Ruiz quería acogernos juntas. Máximo y su esposa, Elisa, habían acogido a hermanos antes, y entendían que separarnos sería otro trauma. Carolina dijo que nuestro caso era extraordinario incluso para ella, y había visto cosas terribles en 20 años de trabajo social. Nos mudamos a la casa de los Ruiz esa tarde. Nos dieron una habitación a cada una, y me quedé parada en la mía mirando la cama y el tocador y la ventana con cortinas. Estela vino a mi puerta, y nos miramos, ambas sosteniendo nuestras pequeñas bolsas de ropa de hospital y artículos donados. Esa noche traté de dormir en mi propia habitación, pero seguía levantándome para verificar que Estela todavía estuviera en la casa, todavía real, todavía viva. Alrededor de la medianoche apareció en mi puerta y preguntó si podía dormir en mi habitación. Juntamos nuestras camas y nos acostamos en la oscuridad, sin hablar, solo estando en el mismo espacio. Elisa nos encontró así por la mañana y no dijo nada al respecto. Solo preguntó qué queríamos para el desayuno. Durante las siguientes semanas seguíamos terminando en la misma habitación por la noche,
sin saber cómo dormir, sin saber dónde estaba la otra. Elisa nunca nos obligó a usar habitaciones separadas, o a actuar agradecidas, o a fingir normalidad. Simplemente nos dejó encontrar nuestro propio ritmo. Mientras tanto, el caso de nuestros padres avanzó rápido porque la evidencia era abrumadora. Los diarios documentaron 15 años de abuso sistemático. Las pólizas de seguro mostraron motivación financiera. El fraude era claro en los registros financieros. La documentación de Eric probó que la escuela había notado problemas durante años. Los registros médicos mostraron la salud inconsistente de Sofía durante 15 años, a veces sana y a veces enferma sin explicación. El fiscal vino a visitarnos a casa de los Ruiz y dijo que nuestros padres se enfrentaban de 20 a 30 años de prisión. Preguntó si queríamos dar declaraciones de impacto de la víctima en la sentencia, y ambas dijimos que sí de inmediato. Estela dijo que necesitábamos hablar en la misma sala al mismo tiempo y que nos vieran a ambas como reales. 3 meses después de nuestro escape nos paramos juntas en la corte. Para entonces yo había elegido un nuevo nombre, Violeta, por la doctora que me salvó la vida. Estela mantuvo su nombre porque era lo único que siempre había sido solo suyo. Entramos en la sala del tribunal agarradas de la mano, y vi a nuestros padres sentados en la mesa de la defensa. Se veían más pequeños de alguna manera, menos poderosos de lo que habían parecido toda nuestra vida. El juez nos pidió que habláramos, y nos turnamos para contar nuestra historia. Describí lo que fue vivir como media persona, pasar un mes sí y uno no en un sótano fingiendo que no existía. Estela describió el miedo al cambio, de tener que convertirse en otra persona, de llevar 2 vidas en un cuerpo. Hablamos de los diarios y las reuniones de medianoche donde nos enseñábamos a ser Sofía. Describimos el momento en que nuestros padres nos dieron las pastillas y la fecha límite de 7 días. Nuestros padres miraron al suelo todo el tiempo, nunca nos miraron. Cuando el juez los sentenció a 25 años a cada uno, Estela me apretó la mano tan fuerte que me dolió. Nos levantamos juntas y salimos de la sala del tribunal a la luz del sol. 2 niñas separadas que finalmente pudieron existir al mismo tiempo.